¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, gracias por subir hasta la montaña. Diego, un placer y muchísimas gracias por la invitación para conversar de temas de mucho interés, no solamente de los industriales, sino de la población boliviana en general. Ayer había un cacerolazo acá en la sede de gobierno, gremiales que cerraron sus puestos de venta con crespones negros, haciendo alusión a que la economía en el país está muriendo. ¿Cómo está la situación de la industria nacional? Mira, Diego, la industria boliviana está desde hace varios meses con severos problemas. Estamos con una escasez de hidrocarburos y de diésel. Tenemos a nuestros choferes haciendo filas por más de 6 horas, lo cual está perjudicando en la normal logística en la distribución de nuestros productos. Estamos con un dólar paralelo que está rondando, esta mañana me decía en 17,50. Estamos con problemas de marchas, bloqueos. Estamos con una sobrenormativa y sobreregulación al empresariado privado y no tenemos las condiciones adecuadas en este momento para trabajar de una forma regular. Tengo que comentarte que entre el 80 y el 90% de las materias primas que utilizamos los industriales bolivianos vienen de afuera. Y en este momento estamos con dificultad para poder pagar y poder honrar nuestras obligaciones. Porque las pagan en dólares. Porque pagamos en dólares. Estamos consiguiendo un dólar, sí, pero a 17,40, lo cual lógicamente está originando que nuestros costos se incrementen de una manera muy abrupta, ¿no? Y claro, estos costos que por supuesto deben ser trasladados a lo que fabrican y por ende al consumidor. ¿De qué manera esto ha afectado al consumo, a la venta? ¿Ha habido una ralentización, por ejemplo? Si antes una industria vendía X cantidad de productos, hoy vende menos porque tuvieron que subir los precios. Sin lugar a dudas, el principal afectado en esta situación, aparte de las industrias, es la población en general, que está obligada, por así decirlo, a adquirir productos con un precio mucho más elevado de lo que lo encontraba hace 6 meses. Si bien la industria está trabajando con relativa normalidad, por así decirlo, estamos pues con estos aspectos que están frenando nuestra productividad. Ahora, en estos momentos, el empresariado o el industrial boliviano debería estar pensando en ser más productivo, en exportar más, en abrir más mercados nuestros productos, pero estos temas nos están cortando un poco las alas. Usted habla abrir más mercados, pero paradójicamente estamos en un momento en el que hay un veto a las exportaciones de algunos productos. ¿Esto de qué manera, por ejemplo, golpea también, si bien a un sector como el agroindustrial, pero sin lugar a dudas esto genera una cadena de ralentización económica? Estamos con el veto a las exportaciones de carne, de arroz, de aceite, de granos, de azúcar, y sin lugar a dudas este veto a las exportaciones pues está haciendo o está generando que no nos ingresen dólares a Bolivia y por supuesto a las empresas. Nosotros hemos conversado con algunos ministros para poder liberar estas exportaciones, porque estamos convencidos que exportando es que el país va a conseguir divisas para poder traer al país. ¿Y qué le dicen cuando conversa con los ministros? Bueno, indican que primero hay que satisfacer obviamente la demanda interna de nuestro país, pero creemos que no es justo con las industrias que apuestan, que invierten su dinero acá, vetarles las exportaciones. Usted menciona entre el 80 y 90% de los insumos que utiliza la industria boliviana son importados. ¿Cuáles son de repente los rubros más golpeados dentro de la industria nacional en medio de esta multicrisis? Farmacéuticos, para darte un ejemplo. Los farmacéuticos. Los insumos que llegan para el rubro farmacéutico son tan específicos, son tan especiales, y obviamente nuestro país no produce, no fabricamos estas materias primas y vienen de afuera. Insumos para los alimentos, para las bebidas, para los textiles, absolutamente para todo es que llegan de afuera, ¿no? Ustedes mencionan que en este momento están consiguiendo dólares aproximadamente a 17 bolivianos porque necesitan justamente esta divisa para importar todo, que básicamente
junto con la materia prima que se pueda producir en Bolivia, generar los productos que hoy encontramos en las góndolas. ¿De qué manera esto ha impactado en los precios? ¿Se tiene algún estimado, por ejemplo, de decir los insumos han subido en un 100%, los precios en un 50% para no subir tanto, o en un 100 o en un 200%? Basta con ir a los mercados o a los supermercados, estimado Diego, para darte cuenta de que hay productos, incluso productos básicos, que ya están rondando el 100% del precio normal. Mira, la carne está, lo que valía 50 pesos, está en 90 pesos el kilo. La carne molida está en 80, 85 bolivianos. Los cafés, las galletas, las leches, los cereales que llegaban de afuera están por los cielos, el aceite de oliva, el papel higiénico, los pañales. Mira, lastimosamente todos los productos, ya sean nacionales y en especial los que llegan de afuera, han sufrido un incremento muy severo. Y lastimosamente, como te lo he comentado al principio de la entrevista, el que más sufre es el boliviano. Son los 11 millones de bolivianos que ese salario, ese sueldo que ganaban, pues ya no pueden comprar con el 100% que compraban con normalidad. A propósito del salario, ¿de qué manera el incremento salarial, por ejemplo, también ha afectado al sector de la industria? Ha sido un golpe muy duro, no solamente para las industrias, sino para el empresariado privado en general. Y esto me olvidaba comentártelo al principio: escasez de dólares, escasez de hidrocarburos, inflación elevada, incremento salarial, un retroactivo desde enero. Entonces, en un resumen, el empresariado privado está, por así decirlo, asfixiado. Y nosotros pedimos condiciones para seguir trabajando, pedimos condiciones para seguir invirtiendo acá, pedimos condiciones para seguir generando fuentes laborables. Cada año salen miles y miles de profesionales nuevos al mercado y lastimosamente no están encontrando empleo. Sin lugar a duda, los industriales tenemos un compromiso con nuestro país. Como lo he mencionado muchas veces, vamos a seguir invirtiendo acá y obviamente queremos seguir generando fuentes laborables para todos los bolivianos. En algún momento hablábamos con, por ejemplo, la Federación de Micro y Pequeñas Empresas y nos decían, este fue un golpe final, puede llegar a cerrarse un tercio de las MIPYMES en los próximos 30, 40 días. ¿Hay datos de empresas que son afiliadas o que forman parte de la Cámara Nacional de Industrias que se han cerrado, que están por cerrar, que de repente emigraron o a otro departamento o peor aún a otro país? Sí, sin lugar a dudas hay empresas que han cerrado, hay empresas que han dejado de contratar personal y eso es algo que nos preocupa. Hay industrias que lastimosamente han tenido que reducir personal. Hay industrias que han migrado no solamente al oriente de nuestro país, sino a otras latitudes, afuera de Bolivia. Entonces, sí, sin duda, está siendo bien golpeada la economía de los bolivianos. Y esta situación de los combustibles, usted ha hecho ya una lista, diríamos, de casi esa tormenta perfecta entre incremento salarial retroactivo, veto a las exportaciones, escasez de diésel, devaluación del boliviano y escasez de dólares, ralentización de la economía y del consumo. En medio de esa casi tormenta perfecta, ¿tienen alguna respuesta del gobierno? Justamente hoy hemos tenido un mensaje que hemos lanzado a la población boliviana en general y también un mensaje al gobierno para que podamos trabajar juntos en esta crisis, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Pedimos una reunión de coordinación, de trabajo conjunto entre el empresariado privado y el sector público para encontrar soluciones concretas para poder afrontar esta crisis y salir adelante. En los próximos días vamos a mandar notas a los principales ministerios para que nos podamos reunir, no solamente con la Cámara de Industria, sino con los demás gremios nacionales que hay en el país, porque la situación se está poniendo bien complicada. Día que pasa, la situación está complicada. No es justo, estimado Diego, que tú veas a bolivianos y bolivianas haciendo filas en la noche, en la madrugada, por 3, 4, 5, 6 horas.
No es justo, Diego, que la gente tenga que pagar productos más caros de los que no estábamos acostumbrados. No es justo, Diego, que no podamos encontrar dólares con normalidad. Bolivia no merece, los bolivianos no merecemos vivir lo que estamos viviendo en estos momentos. Y el mensaje que yo daba esta mañana es unidad, unidad entre el gobierno, unidad entre los empresarios privados, porque esa es la única forma en la que nosotros vemos que vamos a salir adelante. Se trabajó en algún momento algo inédito en los anteriores meses que se denominó el Comité Multisectorial, ¿no? Esta especie de grupo que aglutinaba a sectores empresariales, a sectores gremiales, transportistas de diferentes regiones del país. ¿Se han reunido? ¿Sigue vigente? ¿La Cámara Nacional de Industrias sigue dentro de este denominado Comité Multisectorial? Bueno, el Comité Multisectorial sigue vigente. No hemos asistido a la última reunión, pero la Cámara Nacional de Industrias, déjame decirte, Diego, que somos una institución que cumple con la institucionalidad del gremio empresarial. Nosotros tenemos como nuestro ente matriz, por así decirlo, a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que es nuestro ente regulador, por así decirlo, o de conversación con el gobierno, ¿no? Además del gobierno, porque justamente estamos atravesados por un momento electoral, ¿han sostenido o van a sostener reuniones con los candidatos a la presidencia, por ejemplo, para escuchar las propuestas de los candidatos, pero además ustedes, como sector empresarial, y que generan, junto con las MIPYMES, el 15% lo único que existe de trabajo formal, de repente, el 15% del total del país es también por ustedes, sobre todo, y parte el Estado. Los demás están en la informalidad en cuanto a la economía, pero ¿van a ustedes presentar propuestas a los candidatos? Por supuesto, y creemos que es necesario que nos reunamos con los candidatos a la presidencia de este país para que escuchen de forma directa cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias, cuáles son las problemáticas de los industriales. La próxima semana vamos a tener una reunión con un candidato presidencial y paulatinamente, con el transcurso de los días, pues vamos a tener un acercamiento con todos los partidos políticos que vayan a la contienda electoral. ¿Cómo entienden que se podría solucionar el tema de la escasez de dólares y la devaluación del boliviano, por ejemplo? Diego, tiene que haber un equilibrio fiscal. Eso es fundamental. El gobierno tiene que dejar de gastar más de lo que le ingresa por recaudaciones y otros ingresos. Tiene que haber una liberalidad para las exportaciones. Tiene que dejar de haber esta sobreregulación al empresario privado. Tenemos que tener alguna flexibilidad tributaria y de temas arancelarios también. Tenemos que tener las condiciones para salir adelante. Te he mencionado 4 o 5 factores que no es que van a solucionar de un día para el otro el tema de las divisas o del dólar, pero sí pueden ayudar a que vaya mejorando el tema. Cuando hablamos de combustibles, ustedes como Cámara Nacional de Industrias, como sector empresarial, ¿tienen alguna postura, por ejemplo, respecto a la subvención que desde el gobierno, desde diferentes analistas, mencionan que ese es un problema, incluso hablan de que es un cáncer de la economía en Bolivia, la subvención a los carburantes? Bueno, sin lugar a dudas, el tema de la subvención es un tema bien delicado porque podría llegar a afectar a toda Bolivia en general. Con esta liberación de combustibles que ya salió hace un par de meses, por el momento no vemos todavía que haya un gran volumen en las importaciones. Si bien tenemos industrias que ya están realizando esta importación de combustibles, todavía vemos que no está pues, ayudando en la manera en que nosotros pensábamos que esto iba a solucionarse. ¿Usted tiene el dato de, por ejemplo, algún sector o algunas empresas que en este momento están al borde de cerrar sus puertas?
en especial las pequeñas y las microempresas y las microindustrias. Ayer me pasaron el dato que en este último 4 o 5 meses están cerrando 1.500 unidades productivas solamente en el Alto. Y eso es Solo en el Alto 1.500, solamente en lo que va del año. En lo que va del año. Y eso es sumamente preocupante, ¿no? Si a eso le ponemos un trabajador por unidad productiva, que generalmente serán más de 2, nos imaginamos, pero hablamos de 1.500 familias que perdieron sus ingresos. Solo en el Alto. Solo en el Alto. Es el dato que nos han pasado. ¿Y tiene algún otro dato, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cuál la situación? Por el momento estamos en la etapa de recolección de datos. Cuando tengamos un dato preciso del rubro industrial, pues va a ser un placer compartirlo contigo. Y para nosotros también conocer, porque ese siempre ha sido un problema en Bolivia, ¿no? Nos hace falta conocer datos respecto a cuál es la situación. Esto viene desde el INE, viene desde, por supuesto, las entidades empresariales. Nos hacen falta datos para, sobre eso, aterrizar en una realidad de cuál es la situación laboral, de qué manera están trabajando, si existe o no precarización, si desde el Estado se está fomentando, por ejemplo, la informalidad. ¿Ustedes entienden que con esta presión tributaria, nosotros hemos tenido muchos entrevistados acá, especialistas en temas tributarios, y nos decían, hay realmente casi una política de empujar a la informalidad? ¿Ustedes entienden que es así? Mira, vivimos en un país en el cual el 15% somos formales y el 85% restantes son informales. ¿Y qué es lo que genera la informalidad? Pues genera que no haya un empleo estable, que no coticen en las AFPs, que no tengan un seguro de salud. La informalidad genera que el Estado deje de percibir recaudación por parte de tributos que tanta falta nos hace. Y lastimosamente tenemos que reconocerlo, que el contrabando año tras año que pasa va incrementándose. ¿De qué manera una campaña poderosa del hecho en Bolivia ayudaría a paliar el momento que atraviesa? ¿Sabes qué? Qué buena pregunta que me haces. La semana pasada yo estuve reunidos con representantes de gremios empresariales del Perú y del Chile y me indicaban lo orgullosos que se sienten de sus industrias, de las industrias peruanas y de las industrias chilenas. Yo le decía, ese mismo orgullo quiero que mis bolivianos sientan por las grandes y hermosas industrias que hay en Bolivia. Una campaña de sensibilización de consume lo nuestro, o de hecho en Bolivia, o de emplea los nuestros, sería de mucha ayuda. Y esa campaña tiene que partir tanto del gobierno como de los privados. Tenemos que hacer una campaña de sensibilización, porque los productos que fabricamos acá en Bolivia, las industrias que tenemos en Bolivia son de una calidad, Diego, digna de exportación. Lo que las manos bolivianas producen, lo que nuestras industrias producen, son productos de excelentísima calidad. Tenemos buenos textiles, tenemos buenos chocolates, tenemos buena leche, tenemos buenas galletas, tenemos buen café, tenemos de todo, Diego. Buenos licores, también el vino de exportaciones tremendo. Los vinos, el Singani. No, somos un país que tenemos todo, pero nos falta ¿qué? Somos un país bendito. Lo tenemos todo, Diego, lo tenemos todo. ¿Y qué nos falta? Tenemos Gonzalo? un turismo, Diego, que podría generarnos millones de dólares. Lo que nos falta es visión de país. Lo que nos falta son políticas públicas que incentiven el crecimiento de este país. Necesitamos un trabajo muy coordinado entre los privados y los públicos. El Estado tiene que sentarse con los privados para que juntos podamos explotar de la buena forma todo lo que tenemos en Bolivia. Gonzalo, ha sido un placer conversar con usted estos minutos. Esperemos que no sea la última vez. Esperemos que tengan una respuesta favorable por parte del gobierno, por el bien de la industria, que en sí es por el bien de todos y todas
en este país. Gracias, Gonzalo. Diego, me quisiera aprovechar tus cámaras para hablarle a los bolivianos por lo que tú dijiste hace un momento, de consumen lo nuestro. Por favor, a todos los bolivianos, empecemos a darle el valor a lo que nuestras industrias producen y lo que nuestras manos bolivianas producen. Empecemos a consumir todo lo que Bolivia fabrica, por favor. Gracias. Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Muchas gracias, Gonzalo. Diego, ha sido un placer y muchísimas gracias. No, a usted las gracias. Hemos hablado con el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales.